Dios le bendiga en esta noche. Vamos a leer las escrituras. Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12. Efesios capítulo 4, su verso 11 y su verso 12. Así dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche, te alabo, bendigo, te glorifico. En este momento, Dios mío, te ruego que tu palabra nos alimente espiritualmente. Te ruego, Señor, que tu palabra bendiga nuestra alma y bendiga cada parte de nuestro cuerpo. Que tu palabra, Señor, limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente consciente y subconsciente. Y podamos tener, Señor, una mente abierta a la verdad espiritual. Que sea tu luz alumbrando nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos ilumine, nos dé convicción de que lo que se predica es verdad. Y esta verdad produzca fruto en nosotros. Esta verdad que viene de ti produzca los frutos apacibles de justicia que habla tu palabra. Señor, ruego humildemente uses mi vida y te ruego que seas tú bendiciéndonos por tu palabra. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Gloria al Señor. La carta a los Efesios nos dice que el Señor Jesús constituyó 5 ministerios. Dice en el verso 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que el propósito era perfeccionar a los santos, perfeccionar a los que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, perfeccionarlos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña tipologías. Nos enseña tipologías la Biblia.
No podemos hacer tipología de todas las cosas, sino tenemos que tener un fundamento, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que la tipología tiene que tener un tipo. Y cuando tú estudias, ¿sí?, que la tipología es como un ejemplo que Dios da, y el tipo es la realidad de ese ejemplo, ¿sí? ¿Te das cuenta, verdad?, que la Biblia tiene mucha tipología, ¿sí? No toda la Biblia se entiende de una manera tipológica, ¿sí? Pero sí tiene muchísimas enseñanzas la Biblia de manera tipológica, ¿sí? Cuando tú ves esto, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que todos, yo creo que todos lo van a entender. La tipología era un cordero que se sacrificaba, ¿sí? Ese cordero representaba la realidad de quien iba a venir a morir por nuestros pecados. Y esa realidad es Cristo, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces Cristo es la realidad, es el tipo es la realidad. La tipología es la ilustración que la Biblia nos da, ¿sí, hermanos? Entonces, la Biblia nos habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros tenemos que encontrar en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que esos ministerios estaban funcionando en el sacerdocio de Leví. Cuando tú vas a Números 26, Gloria a Cristo. Números 26, verso 57. Dice: los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; y de Merari, la familia de los meraritas, ¿sí? El Antiguo Testamento nos habla que Dios había escogido a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Esto con motivo de la muerte de todos los primogénitos que hubo en Egipto, donde Dios libra a todos los primogénitos de los hijos de Israel, ¿sí?, tanto de hombres como de
hermanos? Entonces, al primogénito se le circuncidaba al 8º día. Y en el día 30, ¿sí? En el día 30 se le redimía. Se le redimía con dinero. ¿Por qué? Porque Dios dijo que todos los primogénitos eran de él y que cuando naciera un primogénito, ¿verdad? Si los padres lo querían redimir, tenían que dar el ciclo del santuario, ¿sí? Entonces, Dios decide tomar a la tribu de Leví como sus sacerdotes. Y entonces encontramos 3 familias. Encontramos a los gersonitas, encontramos a los coatitas, ¿sí? Y encontramos a los meraritas, ¿sí? Y vemos que el servicio estaba delegado a las familias de Coat, de Gersón y de Merari, ¿sí? Aquí los había llamado Dios a los coatitas, a los gersonitas y a los meraritas a la obra de transportar el tabernáculo y todos los artículos, ¿sí? Desarmarlo, cargarlo, llevarlo hasta donde Dios decía y volverlo a armar. ¿Sí, hermanos? A cada familia se le asignaron responsabilidades. Vamos a ver números 4, 19. Números 4, 19. Dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo, ¿sí? En su oficio y en su cargo. Entonces, todo este capítulo 4, te invito a que lo leas en casa. Dice tareas de los levitas, ¿sí? ¿Sí? Tú vas a ver las tareas que le dan a los coatitas, ¿sí? Tú vas a ver las tareas que nos dan a los gersonitas y vas a ver las tareas que se les dan a los meraritas en ese capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Aquí lo importante es que por medio de estudiar algunas de las funciones de las familias de Leví, entendemos figurativamente la obra especializada que realizan actualmente los 5 ministerios en la edificación de la casa de Dios. O sea, los 5 ministerios que habla Efesios 4:11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? La familia de Merari, números 4, 31, 33. ¿Sí? Dice: este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, las barras, sus columnas y sus basas.
las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, sus cuerdas y con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignará por su nombre todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y claro, hacían el movimiento del tabernáculo, pero iban que supervisados. Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Sí, hermanos? Entonces, la familia de Merari, estos son los primeros, ¿verdad?, en partir del lugar donde estaba el tabernáculo, y son los primeros en llegar al lugar, porque son los primeros que tienen que empezar a desarmar, y son los primeros que tienen que empezar a ¿qué? A armar. ¿Sí? Como las ferias, no sé si han visto las ferias. ¿Cómo llegan y se empiezan a acomodar? ¿Sí? Y después, cuando vemos, a desarmar todo. ¿Sí, hermanos? Números 10, 17. Número 10, 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movían los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. ¿Sí? ¿Ya vio? ¿Sí? Cuando estaba desarmado el tabernáculo, se empezaban a mover los hijos de Gersón y los hijos de Merari, porque eran los que lo llevaban. ¿Sí? En el verso 21 también dice: luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. ¿Sí? O sea, así de sencillo, ¿verdad? Entonces Gersón y Merari se movían primero, y hasta el último iban ¿quiénes? Los coatitas. ¿Sí? Los coatitas. Y los coatitas eran los que se encargaban de cargar el arca, la mesa de los panes de la propiciación, la fuente de bronce, la menorá, ¿sí? Lo que llama mucho la atención es que los estudios rabínicos dicen que para el movimiento de todo el tabernáculo Moisés había designado 6 carros, o sea 6 carretas para mover todo. ¿Sí? La cosa es que uno piensa y dice, no, pues yo creo que 2 carretas para Gersón, 2 para Merari y 2 para los coatitas. Pero ¿qué cree que no? No fue así. Los coatitas no se les permitía transportar los utensilios en carretas.
ellos los tenían que cargar Amén. en sus hombros. A los gersonitas Moisés les dio 2 carros y a los meronitas les dio 4 carros y a los coatitas no les dio ningún carro. Los coatitas tenían que llevar sobre sus hombros, ¿verdad?, el arca del pacto, la mesa de los panes de la bendición, la menorá con sus 7 copas, ¿sí?, el altar de bronce. De ahí entendemos cuando David trae el arca, ¿sí?, trae el arca, pero ¿cómo la trae David? La trae en un carro nuevo, ¿o no? Sí, amén. Y la Escritura enseña que Dios no había dicho eso. Vamos a ver las Escrituras, vamos a ver ese segundo libro de Samuel. Capítulo 6. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Su verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30. Se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Él hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, que dio 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Sí? Y mire cómo en el verso 1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 escogidos, ¿sí? O sea, bien fieles a David, leales. ¿Sí? Y pues se ponen de acuerdo con ellos. Vamos a traer el arca, pues vamos a traer el
Pero la cosa es que el arca se tenía que llevar cargada en los hombros. ¿Sí? Y Dios había dicho quién la tenía que cargar. No eran ni los gersonitas ni los merenitas, eran los coatitas. ¿Sí? Y bueno, pues hasta un carro nuevo, ¿no? O sea, los güeyes nunca habían trabajado, ¿se imaginan? ¿Sí? Un carro que nadie había usado, pero así no era la manera que Dios había dicho que transportaran el arca. Y cuando uno lee esa situación y tú buscas el símbolo de USA, significa fortaleza, gran fuerza. Y cuando tú, ¿verdad? Lees el significado de Ayó, significa amigo, amistad. Tenían toda la fuerza y todo el amor que ustedes quieran, pero no era lo que Dios había ordenado. Y llama mucho la atención cómo son 6 carros, ¿sí? Pero los gersonitas tienen 2 carros, los meronitas 4 carros y a los coatitas ni uno. Todos los utensilios los llevaban sobre sus hombros. ¿Sí? Eso que nos da a entender a todos que las cosas más sagradas tienen que recibir un trato más especial. Y no importa cuál sea el tiempo, y no importa cuánto sea el esfuerzo, ¿sí? Se tiene que hacer así porque es lo que Dios manda. ¿Sí, hermanos? Así de sencillo. Entonces, pues, empezamos a ver todo esto y uno dice, ay Dios, ayúdanos. ¿Sí? Ayúdanos, Señor, por favor. Éxodo 26, 19. Éxodo 26, 19. Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, sus 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Entonces el Señor dice que hagan basas, ¿sí? Y dice que el material que van a usar es de plata. La plata representa la redención. Representa la redención. Servía como fundamento para construir el tabernáculo. ¿Sí? Las basas eran para que no se colocara el tabernáculo directamente en la arena o en la tierra. Y estas basas que separaban, ¿verdad?, entre la tierra y las primeras tablas, ¿sí?, representa el ministerio evangelístico. ¿Sí? Efesios 1:7.
1:7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén, amén. Gloria a Dios. La plata representa redención. 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 ¿Qué es la redención? Se refiere a la expiación de Jesucristo. Al hecho de que nos liberó del pecado. La expiación de Jesucristo redime toda la humanidad de la muerte física. Gloria a Dios. Y por medio de la expiación, los que tengan fe en el Señor Jesucristo y se arrepientan, son redimidos de la muerte espiritual. Amén, amén. ¿Sí? Redimidos. ¿Sí? La redención. Lo vuelvo a leer, verso 7. En que tenemos redención, vea, por su sangre. Redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. Mateo 26:26. Mateo 26:26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La sangre de Cristo nos redime de nuestro pecado. Nos redime la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Sí? Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque la sangre de Cristo nos redime de nuestro pecado. ¿Sí? Nos redime de nuestro pecado. Gloria al Señor. Primera Corintios 1:30. Primera carta a los Corintios 1:30. Mas por él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios hizo a Jesucristo nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y sabemos por qué Él nos redimió: por su sangre preciosa. ¿Sí? Nos redimió, mas no por plata. Nos compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver algunos otros textos. Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Y sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin
contaminación. ¿Sí? Fuimos redimidos, rescatados Sí, amén. de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, nos redimió eternamente. Sí, amén. Gloria a Dios. No nos redimió por un año, ni por 10 años, ni por 100 años. Nos redimió eternamente. ¿Sí? Sí, amén. Ya fuiste comprado con la sangre de Cristo, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí? Yo también. Esa sangre nos ha redimido Amén. de todo nuestro pecado. Sí, amén. Nos ha quitado todo nuestro pecado, la sangre de Cristo. Amén. ¿Sí? La preciosa sangre de Jesús. Y por eso precisamente, ¿verdad? Cuando se empieza, ¿verdad?, la predicación, el evangelista tiene que hablar de lo que hizo Jesús por él, de lo que hizo la sangre de Cristo, de lo que hizo Cristo cuando estuvo en la cruz del Calvario, porque esa es la base con la que comenzamos, ¿verdad?, una nueva vida. Primera Corintios 3:11. Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Las bases eran un fundamento. Esas bases de plata eran un fundamento, ¿verdad? ¿Para qué? Para sostener las tablas y que las tablas del tabernáculo no estuvieran sobre la arena o sobre la tierra. Los ministerios evangelísticos establecen que la redención realizada por Cristo es la base para comenzar una nueva vida. Sí, amén. Gloria a Dios. La segunda carta a los Corintios 5:17 dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La carta a los Corintios dice claramente que nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento porque ya está puesto el fundamento y el fundamento se llama Jesucristo. Amén, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ese es el mensaje evangelizador, ¿sí?, que tiene que llegar a toda la humanidad, que tiene que llegar a todo el mundo, ¿sí?, que tiene que llegar a todas las naciones, ¿sí? Ese es el mensaje, ¿verdad?, que el Señor nos dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, eran discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, iglesia de Dios, el mensaje del evangelio es bien importante porque solamente a través del mensaje del evangelio se van a salvar las almas, ¿sí?
Entonces tenemos una base y nuestra base se llama ¿quién? Jesucristo. Y a su nombre la gloria. ¿Sí? A su nombre la gloria. Sobre esas bases de plata se colocaban las tablas de madera de acacia. ¿Sí? Entonces las tablas no quedaban pegadas a la arena o a la tierra, quedaban separadas, tipificando que la redención efectuada por Cristo iba a ser que los que aceptaran a Cristo hubiera una separación con las cosas del mundo. Juan 15:19 dice que estamos en el mundo, pero ¿qué? Pero no somos del mundo. San Juan 15:19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Hay una separación. Esas tablas de madera de acacia no tocaban la arena ni la tierra, estaban separadas. ¿Sí? Cristo nos llamó a separarnos de las cosas del mundo. ¿Sí? Tenemos que entender que el Señor nos compró y ahora somos del Señor. No somos del mundo, somos del Señor, le pertenecemos al Señor. ¿Sí? Las barras de Éxodo 26 eran 15 barras, ¿sí? Y cuando el tabernáculo era erigido, eran repartidas 5 de un lado, 5 de otro lado y 5 del lado posterior. En cada lado las tablas de madera de acacia eran medidas por 5 barras del mismo material. 4 eran visibles y 1 no. Eso lo habla Éxodo 26, 29 a 30. ¿Sí? Y esto es claro que cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo, te unes a la familia de Dios. ¿Sí? Es claro, ¿verdad?, que eres un individuo, pero que estás unido por el amor de Cristo. ¿Sí? Con los demás que se están integrando. Es claro, ¿verdad?, que eres una persona personal, tienes decisiones personales, pero aquí ahora te une con los hermanos el amor de Dios que hay en ti. ¿Sí? Dios nos une con su amor. ¿Sí? Venimos a ser la familia del Señor. Y no es mentira cuando nosotros nos llamamos hermanos, porque es una realidad. Porque nuestro Padre es Dios. San Juan 17, 21 al 24. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Somos personas individuales, pero hermanos, somos la familia de Dios. ¿Sí? Somos la familia de Dios. Todos los que empezamos a venir a la iglesia nos formamos una familia espiritual. ¿Sí? Y Dios empieza a decir, ¿verdad?, a través del Señor Jesús,
tú me enviaste. ¿Sí? Lo único que nos va a unir, hermanos, realmente es el amor de Dios. Si tú amas a Dios y los hermanos aman a Dios, nos vamos a ver con amor. ¿Sí? Si no amas a Dios, pues tampoco vas a amar a los hermanos. Si tú no amas, ¿verdad?, a Dios y el amor de Dios no está en ti, tú no te va a llamar la atención saber que eres parte de la familia de Dios. Vas a ver a las personas así como que, pues sí, ahí va el hermano, pero no, ahí va el hermano, sino ahí va mi hermano, o sea, diferente, ¿no? Sí, amén. Entonces vea cómo todo en el tabernáculo habla de los ministerios, ¿sí? Las tablas del tabernáculo de Éxodo 26, del 15 al 23, que eran de acacia, pero estaban forrados de oro. Representaban al Señor Jesucristo con sus dos naturalezas, la divina y la humana. Pero también representan al creyente que está revestido ahora ¿de quién? De Cristo. Gálatas 3:27 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos como revestidos. ¿Sí? Esas tablas estaban forradas de oro, hermano. Representaban las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Pero también representan a los que hemos creído en Cristo y nos hemos bautizado. Por eso, todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿Sí? Dios nos ha revestido con la naturaleza de Cristo. ¿Sí? La Biblia enseña, ¿verdad?, que Dios nos revistió de Cristo. Y por eso ahora, ¿verdad?, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba. ¿Qué quiere decir? Padre. ¿Sí? Representan la conversión. ¿Sí? Vivimos según la vida de este mundo hasta que nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí? Aleluya. Hechos 3:19 explica acerca de eso. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Y vea la primera carta de Pedro 1, versos 3 y 4. ¿Cómo dice la carta de Pedro? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí? Vean lo que hizo Dios. ¿Sí? Nos hizo renacer a una esperanza viva. Porque la resurrección de Jesucristo de los muertos nos dio una herencia incorruptible. De verdad que esas tablas, hermano, no se echaban a perder. Estaban forradas de oro. Era algo que no se iba a corromper. Una herencia incorruptible, aleluya. ¿Sí? Incontaminada, no tiene contaminación. Inmarcesible, Dios mío. ¿Sí? Que no nos la merecíamos, pues. ¿Sí? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible,
reservada en los cielos para ti, hermano, y para mí. Aleluya, amén. ¿Sí? Esa herencia estaba reservada en los cielos para los que aceptáramos a Jesucristo. Esa herencia es nuestra porque ahora tenemos a Jesucristo y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús y de Cristo estamos bendecidos. Aleluya. ¿Sí? Tenemos la naturaleza del Señor en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo está habitando en nosotros. Cristo vive en nosotros. Aleluya. El Señor nos ha revestido de su presencia. Que a su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya. Y puedes darle la gloria al Señor. Y puedes alabar al Señor. La carta a los Efesios en el capítulo 2, en su verso 1 al 6. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Yo doy gracias a Dios porque esa vida es tuya y es mía. ¿Sí? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Vea, andábamos conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Aleluya. Por gracia somos salvos. Por pura gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Al nombre de Jesucristo la gloria. Y vean lo que dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. El Señor espiritualmente ya nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Con Cristo. ¿Sí? Qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es el amor de Dios, lo que nos amó. Que estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, amén. Merecíamos la muerte y Dios decidió darnos vida con Cristo. Aleluya. A Dios la gloria, santo es el Señor.
sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Tenemos que predicar la naturaleza divina de Jesús. Jesús en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tenemos que predicar la naturaleza humana de Jesús. Y tenemos que predicar que María no fue madre de Dios, sino fue madre de Jesús como hombre. Y tenemos que predicar, ¿verdad?, que el Padre ha exaltado a Jesús hasta lo sumo y le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Tenemos que predicar el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestro pecado, de limpiar nuestra maldad, de limpiar nuestra dignidad, de limpiar toda nuestra inmundicia. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Tenemos que predicar que no fuimos comprados con oro o plata, sino que fuimos comprados con la sangre de Jesús, que fuimos comprados y redimidos con la sangre de Jesús, que tú, ¿verdad?, no fuiste comprado con cosas corruptibles, que no fuiste comprado con cosas, ¿verdad?, que se contaminan. Fuiste comprado con cosas incontaminadas, con cosas incorruptibles, con cosas inmarcesibles. Aleluya. ¿Sí? Fuiste comprado, hermano, con la sangre del Hijo de Dios. Fuimos comprados con la sangre del Hijo de Dios, hermano. ¡Qué gran bendición, hermano! El Señor nos dio su vida para que nosotros no muriéramos, porque escrito está, ¿verdad?, que la sangre, ¿verdad?, es la vida del ser humano. Aleluya. El Señor nos dio su vida. Hoy el Señor nos está regalando vida. Y miren la abundancia. Hoy el Señor nos está regalando vida eterna. Hoy el Señor nos está regalando más de su presencia. Hoy el Señor nos está regalando más y nos está revistiendo más de Jesús. Aleluya. Porque el que ha sido bautizado en Cristo, está revestido. Estamos revestidos no con el pecado, no con la maldad, no con la iniquidad, no con la desobediencia. Estamos revestidos con la sangre de Jesús. Aleluya. De la presencia del Señor. Ahora somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos pueblo y familia del Señor para la gloria de Dios. Aleluya. Y el amor de Dios nos tiene que unir. El amor de Dios nos tiene que dar esa unidad, hermano. Solo el amor de Dios nos puede dar unidad. Solo el amor de Dios nos puede hacer que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Santo es el Señor. Y yo creo que el Señor cumplió su palabra cuando dijo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tú que predicas el Evangelio, tienes que decirle al mundo, ¿verdad?, lo que hizo la sangre de Cristo. Tienes que decirle al mundo que no hay otro fundamento, sino que solo hay un solo fundamento, y ese fundamento es Jesucristo.
del Señor, porque Él te ha comprado. Gloria a Dios, aleluya. Él te ha comprado. Te tienes que decir, ¿verdad?, que ahora el Señor te ha cambiado tu naturaleza y te ha dado una nueva naturaleza, para que no andes conforme al mundo, sino andes conforme a Cristo. Y por eso en esta hora, dale gracias a Dios por eso. Dale muchas gracias, inclina tu rostro. Dale muchas gracias a Dios. Porque Dios te está separando para Él. Te escogió para Él. Te compró para Él. Tú le perteneces a Jesús. Yo le pertenezco a Jesús. Yo no le pertenezco al mundo. Tú no le perteneces a mí. No puede ser el mundo nuestro hogar. Somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso. Nuestra morada eterna no está aquí. Nuestra morada eterna está en la presencia de Dios, gracias a Jesucristo. Y por eso yo le doy gracias a Dios por su gran amor y por su grande misericordia con que nos amó. Porque estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza en esta hora, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar al Señor.